Bueno, pues buenas tardes. En el año 2003 hice el libro aquel de la danza, han pasado ya 15 años y bueno, pues yo creo que todos tenemos el recuerdo de la exposición de Cuevas, de aquella tarde inolvidable que tenemos del homenaje a los danzadores. Y yo creo que desde entonces a esta parte pues hemos ido introduciendo entre todos, un poquito de aquí, otro poquito de allá, en la danza algunas modificaciones en el sentido de la visión que podemos tener de la danza, de su configuración. Por supuesto que cuando hicimos el libro ya era una fiesta muy conocida, ya era fiesta de interés turístico nacional y ya estaban, siempre pues estábamos muy acostumbrados a que vinieran turistas y sigue viniendo y todo eso, ¿no? Pero ahora en este momento podemos hablar de que es un bien de interés cultural de carácter inmaterial. Seguramente a lo largo de las intervenciones nos irán explicando un poco qué es todo eso. Es muy importante. En este recorrido de colocar la danza dentro de las danzas rituales, de hablar de patrimonio inmaterial, en este recorrido pues hemos ido siempre, de alguna manera, de la mano de Federal de la Sierra. Cuando ya salió el libro, hicimos ya el cuarto centenario, pues nos invitaron a ir a unas jornadas de investigación. Estuvimos allí algunos en representación de la danza, estuvo un danzador, estuvo Richard, que lo ve por ahí, estuvo el cachiverbio, estuvo el alcalde. De alguna manera en ese momento pues entramos en un círculo de jornadas de investigación, de algo más que el turismo. Después pues hemos tenido contacto, la danza también fue allí en el 2006 como algo extraordinario dentro de sus festivales. En otra ocasión también estuve yo hace 2 años en unas otras nuevas jornadas de investigación y de alguna manera nuestra relación con Fregenal se ha ido viendo cómo íbamos avanzando en este sentido. Últimamente pues sus consejos, sus orientaciones, la disposición del ayuntamiento han hecho que se haya solicitado lo de bien de interés cultural y se haya concedido rápidamente y todo eso. Entonces, la manera de celebrarlo, de alguna manera, este hecho tan importante de esa declaración, pues obedece a que estén aquí lo que esta tarde podríamos considerar como un lujo. Nada menos que 5 investigadores relacionados con el mundo de las danzas, de todo este mundo de patrimonio inmaterial, pues van a hacer una ponencia corta, pero supongo que sabremos valorarla, porque para mí es un placer presentarlos, voy a ir presentándolos de uno en uno y van a ir hablando, y creo que es como he dicho antes, un lujo para Anguiano tener a gente pues, de este prestigio, como vais a ir viendo a medida que vayan interviniendo. Buenas tardes, alcaldesa, amigos de Anguiano y amigas de Anguiano. Es un placer, de nuevo, esta es la cuarta vez que tengo la suerte de visitar este hermoso pueblo, esta hermosa tierra, y como siempre, pues tengo que agradecer la extraordinaria acogida de la que hemos sido objeto en esta ocasión con mis compañeros que van ustedes a conocer un poco más tarde. Verán, venimos a presentar este libro que contiene las actas de las jornadas de investigación de danzas rituales celebradas en Fregenal de la Sierra el pasado año 2016. Esta edición fue la número 6 y en ella, por segunda vez, pues desde la organización consideramos conveniente que nuevamente Anguiano estuviera presente, Anguiano y su danza estuviera presente. No podía ser de otra manera que con la concurrencia de vuestro paisano Jesús María Martínez Alsanco, que ya nos conocemos, como él bien ha dicho, del año 2003, y afortunadamente, lejos de que aquella experiencia se quedara en el olvido, pues por el contrario ha ido aumentando, y hoy pues tenemos la satisfacción de establecer con él unos lazos de amistad que de verdad que nos satisfacen mucho, y consecuentemente también esos lazos se han visto extendidos al pueblo de Anguiano. Probablemente ustedes se pregunten que en una pequeña población del sur de la provincia de Badajoz, de apenas 5.000 habitantes, pues se hayan celebrado desde el año 1986, se hayan celebrado 6 ediciones de las jornadas de investigación.
Bueno, la explicación es muy sencilla. Ahí tienen ustedes en pantalla el libro, pero anteriormente habrán visto una imagen de una danza, también con enaguas, como la que ustedes tienen aquí. Esta es la danza de la Virgen de la Salud, originaria de Fregenal de la Sierra, una de las danzas probablemente también junto con la de Anguiano, pues más antiguas y mejor conservadas que conocemos. Esta jornada, digo, pues nace por esta razón, pues porque en Fregenal hay una danza que da lugar a ella, ¿no? Pero también pensamos en aquel momento, en el año 86, cuando iniciamos estos primeros pasos, pensamos en hacer una averiguación, ahondar un poco en los contenidos sociales, los contenidos tradicionales, identitarios, y eso que tanto nos preocupa que nunca llegaremos a conocer que son los orígenes, porque es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, de todo este tipo de danzas que están partidas por casi toda la geografía peninsular, a pesar de lo rara que parecen, tenemos que decir que hay bastantes más de las que podemos imaginar. Bien, pero había también unos precedentes anteriores en Fregenal de la Sierra que a mí particularmente me incitaron a organizar esta jornada, ¿no? Estos antecedentes tienen que ver con que en la última década del siglo XIX surge en España una corriente para el estudio de las costumbres y las tradiciones emanadas del pueblo llano. Esta corriente, procedente del mundo anglosajón, fue capitaneada por don Antonio Machado y Álvarez, el padre de los poetas, de los hermanos Machado, que sería el encargado de crear la revista del folclore español y poco más tarde en la revista del folclore andaluz. Estamos hablando del año 1881. Un año después, un fregenense, un señor que nació en Fregenal de la Sierra, don Luis Romero Villaespinosa, amigo de Machado y socio de la revista andaluza, crea en Fregenal de la Sierra una publicación semejante a la de Machado que se llamará el folclore fregenense, que más tarde, por razones que no vamos a explicar porque sería muy largo hacerlo, termina fusionándose con la publicación andaluza, pasando a llamarse finalmente la revista del folclore bético extremeño. Bueno, dicho esto, podemos coincidir en que por derecho propio Fregenal de la Sierra se sitúa dentro de las poblaciones pioneras en los estudios de folclore a nivel nacional. De esta publicación a la que me estoy refiriendo, la revista Folclore Fregenense y la revista de Folclore Bético Extremeño, se llegaron a publicar 4 números entre los años 1882 y 1883. En estos 4 números se dio cabida a trabajos de recopilación de todo tipo, concerniente con la cultura popular. Ahí teníamos dichos, refranes, medicina popular, supersticiones, fiestas y tradiciones y, cómo no, los bailes, las danzas y las canciones populares de nuestros territorios. Verá, hasta ahí llegamos. Bien, 100 años más tarde, es decir, 100 años más tarde, yo tuve la fortuna de encontrar una de las 2 únicas colecciones de las 4 revistas que existen documentadas en España. La que yo encontré y una que está bajo la custodia de los monjes del monasterio de Guadalupe. Este fue un momento importante para mí porque yo hasta entonces no me había ocupado ni preocupado por este tipo de manifestaciones culturales, pero sin duda ninguna que fue ahí donde nace mi afición por el folclore, mi afición por la cultura tradicional. Casi paralelamente, en la década de los 80, la Hermandad de la Virgen de la Salud me pide que me haga cargo de la danza, porque bueno, en aquellos momentos la danza tenía unos pequeños problemas, y para que me haga cargo de la danza y me ocupe de su revitalización. Y dentro de las actividades que yo le propuse a la Hermandad, nació el proyecto de las primeras jornadas de investigación de danzas guerreras, agrarias, de fertilidad, de paloteo y similares, que fue el primer nombre con el que convocamos aquellas primeras jornadas. Estas jornadas tuvieron carácter nacional y, bueno, así, esto fue en el año 1986. Seguidamente se fueron convocando otras nuevas ediciones, en 1999, en el año 2003, que fue cuando Jesús Mari estuvo en Fregenal dándonos a conocer la danza de Anguiano, en el año 2004, en el año 2010 y por último la 6ª jornada la hicimos en el año 2016.
Esta sexta jornada se proyectó para conmemorar la declaración de la fiesta y la danza como bien de interés cultural. Es decir, tenemos la suerte de compartir esa misma distinción, ustedes en La Rioja y nosotros en Extremadura. Además, por aquellos años y los siguientes, yo era entonces el coordinador del Festival Internacional de la Sierra, un evento que creamos en los años 80 del siglo pasado y que hoy, pues yo creo que fruto del buen hacer, la fiesta está declarada de interés turístico regional y recientemente, este mismo año, ha sido declarada fiesta de interés turístico nacional. Unas consideraciones que creemos muy importantes para el desarrollo del festival. En este Festival Internacional de Folclore pensamos que era necesario abrir una sección, una línea, donde se trataran, además de los bailes y las canciones populares, los conocidos como coros y danzas, se abría una línea para tratar en profundidad las danzas rituales, es decir, esos tesoros que todavía, afortunadamente, se mantienen en la España rural. Así que lo primero, a mí me obsesionaba la danza de Anguiano. Tengo que decir que cuando empezamos a convocar grupos para esos festivales, mi obsesión era la danza de Anguiano. Entonces yo llamé por teléfono en aquellos años al ayuntamiento a pedir que me pasaran con el alcalde, me hablé con él y bueno, en principio no tuvimos muy buena acogida, no por nada, todo fue desde un punto de vista absolutamente cortés y educado, pero no se consideró la posibilidad de que la danza estuviera en nuestro festival internacional. Así que, pero sí que me dijo el alcalde que por esas fechas había un señor en Anguiano que había hecho la historia de la danza. Inmediatamente me puso en contacto con él y bueno, ahí fue cuando yo establecí mis primeros contactos con Jesús Mari. Le invité a que asistiera al festival y dentro del festival a las jornadas de investigación en el año 2003 y allí estuvieron. Fue una gratísima experiencia y fue el entonces alcalde Ángel Romero, Ramón Serrano, que era el cachiverio entonces, y Ricardo Quintanar, capitaneados todos ellos como digo, por Jesús Mari. Bueno, yo eché mis cables allí para que seguí con mi obsesión de que la danza tenía que estar en Fregenal en el festival. Y lo que hice fue que al año siguiente me presenté aquí, me vine aquí con un amigo y bueno, vine a ver la danza in situ y a vivirla en su estado natural. Así que yo, como seguí con mi empeño, pues finalmente conseguimos que la danza estuviera presente en el Festival Internacional de la Sierra. Fue toda una experiencia maravillosa, fue increíble porque rompe con los moldes de lo que son los festivales de este tipo, ¿no? Donde se ven los coros y danzas que casi todo el mundo conoce. Y bien, para la celebración de la sexta edición, esta que decíamos que queremos conmemorar la declaración de bien de interés, quisimos que nuevamente Jesús Mari estuviera con nosotros, junto a investigadores de Segovia, Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía y de Extremadura. Fruto de ese encuentro, de ese séptimo encuentro, es la aparición del libro que ustedes tienen ahí, que aprovecho para decir que si alguien lo quiere adquirir, puede hacerlo por un precio de 10 euros, un precio simbólico porque su valor seguramente es mayor, pero bueno, pues si alguien lo quiere adquirir, lo digo, ¿no? Y en fin, para terminar, decirles que fruto de todos estos encuentros y gracias a las danzas, a la de Anguiano y a la de Fregenal y a la de Anguiano, hoy compartimos sentimientos de amistad con este hermoso pueblo riojano. Y lo digo de verdad con absoluta sinceridad, no es por cubrir el expediente. Mis compañeros que hoy están también aquí en Anguiano estuvieron el año pasado, quedaron absolutamente prendados, hasta el punto de que cuando se nos ofreció la posibilidad de venir a presentar el libro, pues ellos dijeron que encantadísimos, que aquí estaban de nuevo y aquí los tendrán ustedes en unos minutos. Yo quiero al pueblo de Anguiano, a la danza, a todas las personas que han hecho posible a lo largo de la historia de la danza de Anguiano, que haya llegado a obtener este importante reconocimiento, pues mostrarle mi más sincera y emocionada enhorabuena por esa declaración de bien de interés cultural. Por nuestra parte, y para finalizar, tengo que decir que nosotros desde Fregenal y desde la organización de las jornadas seguimos empeñados en seguir abriendo espacios de encuentro, seguir teniendo contactos con otras comunidades donde se disfrutan de estas joyas de la cultura popular y así el próximo mes de noviembre, creo que son los días 9 y 11 de noviembre,
ya estamos en situación de convocar la 7ª edición de esta jornada, y ahora ya queremos darle carácter internacional. El carácter internacional vendrá representado por el país vecino, por Portugal, que también en España tiene un importantísimo número de danzas rituales que queremos también poner en valor en esta jornada. Si en algo hemos acertado, les puedo decir, desde la organización de la jornada, no es mérito nuestro. Si en algo hemos acertado es en la elección de los más de 50 antropólogos, historiadores e investigadores que a lo largo de todas las ediciones hemos sido capaces de convocar y que estén con nosotros, porque ellos son los que realmente le han dado el contenido y prestigio a esta jornada. Así que bueno, les voy a dejar con ellos. Ahora Jesús María les presentará uno por uno a los intervinientes. Yo quiero dejar nuevamente constancia de mi agradecimiento personal y el de los compañeros que formamos el equipo de la jornada, que hacemos posible la jornada. Quiero dejar mi agradecimiento de nuevo, dejar constancia de él a Jesús Mari, como siempre, al Ayuntamiento, naturalmente, por habernos invitado, a Félix, a Vicen y a Ciriaco, porque mejor que vosotros nadie puede enseñar esta hermosa y querida entidad. Muchas gracias y felicidades de nuevo por esa declaración. Vale. Yo voy a estar aquí de pie porque eso de estar ahí sentado me cuesta un poco más de trabajo, ¿vale? Entonces voy a intentar... Bueno, de todo lo que has dicho casi nada es verdad, pero bueno, como hay que mandar el currículum, pues bueno, se ponen estas cosas y bueno. Quería dar las gracias, aunque es muy reiterativo y a lo mejor lo hacemos todos, pero es verdad que lo primero que es muy llamativo que una sala como esta esté llena para hablar de danzas rituales. Quizás hace unos años esto no era así. O sea que afortunadamente algo hemos ido avanzando, ¿no? Por eso quería dar las gracias al Ayuntamiento por la invitación, a su alcaldesa, a Jesús Mari, a toda la cuadrilla, a los danzadores y a los músicos y a los colaboradores, que cuando vinimos el año pasado tuvimos la gran suerte de conocer las fiestas desde dentro, no como uno viene para hacer la foto, salir corriendo y olvidarse de lo que hay, que yo creo que eso es una de las partes más importantes y que casi nunca se tienen en cuenta. Entonces, cuando uno viene a un sitio como este a 800 kilómetros y está como en casa, pues eso no es fácil. Y bueno, también quería dar las gracias dentro de esa cuadrilla, dentro de esa familia, a Juani, la mujer de Jesús María, que nos agasaja con elementos de alimentación y con otras muchas cosas más que son muy importantes para asentarse en una tierra tan hermosa como es esta, ¿no? Yo tengo para estar aquí 2, 3 o 4 horas, pero no voy a ser tan pesado y voy a intentarme ceñirme a esos 15 o 20 minutos que nos han dado, ¿no? El elemento central del por qué estemos aquí pues tiene que ver con la visita que hicimos el año pasado y esa importancia de que la danza fuera bien de interés cultural. Ya conocíamos que la danza de Frejinal lo era y la de Anguiano no. Ahora ya es bien de interés cultural, pero ahora vienen muchos interrogantes. Vienen muchos interrogantes de la mano de qué significa eso de bien de interés cultural, qué pasa a partir de ahora, qué pasa con su conservación. Entonces, por eso, en el título de mi intervención está un concepto que es el tema de la patrimonialización. Y eso tiene que ver con ese proceso que se da desde el punto de vista del patrimonio de un elemento cultural, como en este caso, como es la danza, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el tema de la salvaguarda. Utilizamos mucho el término de la salvaguarda, pero a veces creo que es importante y hay que definir qué significa eso de la salvaguarda. Se ponen de moda determinados términos, ¿verdad? Y nos olvidamos muchas veces de lo que significa, ¿no? Pues cuando hablamos de patrimonio inmaterial, como bien ha señalado antes Jesús Mari, es muy importante hablar de la salvaguarda. Y la salvaguarda tiene que ver con esa declaración, pero sobre todo tiene que ver con la continuidad de un elemento como la danza ritual. Es decir, la danza tiene una serie de años, tiene una antigüedad, vale, pero ahora tiene un futuro, o por lo menos queremos que tenga un futuro. Y en ese futuro pues, entran medidas que tienen que ver con su investigación, con su conservación, con su protección. Todo ese tipo de elementos que son importantes llevarlo a cabo para que la danza se siga manteniendo en el tiempo, que creo que es uno de los aspectos importantes.
algunos aspectos es esa división entre lo que era el folclore y lo que es el patrimonio. Muchas veces cuando se habla de la cultura tradicional ya se evita hablar de folclore porque es desde un punto de vista despectivo, ¿no? Vamos a ir muy rápido. Un aspecto que me parece importantísimo cuando hablamos de las danzas rituales tiene que ver con la investigación. Es decir, si no hay investigación difícilmente podemos conocer. Y solamente podemos valorar aquello que conocemos. Y para conocer es muy importante la investigación. ¿Qué pasa con la investigación respecto a las danzas rituales en el Estado español? Bueno, pues yo creo que son algunos aspectos. Primero, es escasa. Hay muy pocas cosas hechas sobre estos temas, aunque es verdad que en las últimas décadas sí que se están haciendo cada vez más. Muy dispersa y segmentada, es decir, en unos sitios nos dedicamos a analizar la indumentaria, en otros sitios nos dedicamos a estudiar la música, pero no existe unos estudios que se lo hagan de forma integral y holística de todo lo que significa la danza. Diversa, muy diversa, y sobre todo, y este es un aspecto importante, es sin redes. Es decir, es verdad que ahora con el tema del Twitter, con el tema del Facebook y las redes sociales, cada vez nos encontramos con más información. Pero sigue sin haber ninguna administración que ponga en red toda la información, por mucho, por poco que haya, sobre estos elementos. Y es verdad que ahora es más fácil, si buscamos por internet, encontrar información sobre unos temas u otros. Pero todavía sigue siendo falta de ese tipo de aspectos, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de las danzas rituales, tenemos un pasado, pero también tenemos un presente. Y tampoco debemos de obsesionarnos mucho con el tema de los orígenes. Porque la primera pregunta que nos hacemos siempre cuando analizamos las danzas es ¿esto de cuándo es? Y es un error pensar, y aún sigue pensando, y sobre todo cuando añadimos el concepto de patrimonio, de pensar que mientras más antigua, más importante es. De hecho, lo iba a decir después, pero ya lo digo ahora. La justificación, por ejemplo, que aparece en el Diario Oficial de La Rioja, de por qué se declara la danza de Anguiano, en su justificación, uno de los elementos es el origen pretérito. A mí me tienen que explicar a alguien qué es eso del origen pretérico. Porque además también se dice esto es de tiempo inmemorial, esto es de toda la vida. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la provincia de Huelva de muchas danzas que se dice que son de tiempo inmemorial y fueron creadas en el año 86, en el 1986. ¿Por qué? Porque pretendemos justificar su importancia, su relevancia por su antigüedad. Bueno, eso es una cosa que yo creo que también deberíamos de plantearlo, ¿no? En ese proceso de patrimonialización, pues también nos viene a cuento todo lo que significa el tema de lo que significó pues, la sección femenina, esa reproducción de determinados elementos, esa suma, en la cual no vamos a entrar ahora, pero que tampoco podemos pasar de lado y que creo que es muy importante, ¿no? Aspectos tan interesantes también como en algunos sitios nos encontramos que la danza dejó de ser ejecutada por adultos y fueron los niños los que se encargaron de llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque eso de bailar y eso de hacer ese tipo de danza es una cosa que ya era de mayores y eso era atraso. Porque vino en la emigración, vino el exilio y ya vino como otras novedades y entonces había que llevar otro tipo de música que tenían que ver poco con esa tradición que nos llevaba a una imagen más peyorativa de este tipo de tradiciones, ¿no? Entonces en algunos sitios fueron los niños los que llevaron a cabo la continuidad de la danza, ¿no? O como tenéis ahí, esa imagen también de antiguos danzadores, ¿no? Está bien, si tenemos documentación, que muchas veces uno de los problemas que tenemos respecto a la investigación de las danzas rituales es la falta de documentación sobre estos temas, ¿no? Entonces, está bien tener este tipo de documentaciones y evidentemente también acercarnos pues, a la realidad y a la práctica, que es lo que realmente nos interesa. Os decía que todo este mundo de las danzas rituales y las declaraciones tiene que ver con este concepto que es patrimonio, que empieza cada vez a sonarnos más, ¿no? Patrimonio y sobre todo patrimonio cultural inmaterial, que es otra acepción del concepto de patrimonio. Cada vez más encontramos en los medios de comunicación y en las redes pues noticias como esta que dice la danza de Belinchón declarada de interés cultural. En el Estado español hay una serie de danzas protegidas. Tenemos la de Fregenal, tenemos la de Anguiano, pero tenemos algunas otras más. No son muchas, es verdad, pero tenemos algunas más y ahora vamos a ir viéndolas. Son las danzas tradicionales de Cantabria,
la danza y la fiesta de la Virgen de la Salud, de Fregenal de la Sierra, la danza de Castalla, en Alicante, las danzas del Rey Moro de Agós, también en Alicante, los danzadores de Anguiano, la danza de Guadalsuar, que es en Valencia, y las danzas rituales de la provincia de Huelva y la danza de Belinchón en Cuenca. Algunos aspectos relacionados. Ahí tenéis un mapa de cuáles son las danzas que en el día de ahora, que actualmente, están protegidas en el Estado español. Evidentemente hay muchas más. De hecho, hoy hablando hemos hablado que en Matute había, que en Campovín también había, así que sigue habiendo muchas danzas que no están incluidas, no están protegidas por ninguna de las administraciones. Esto no es bueno ni es malo, es una realidad. Ahora después, si queréis, hablamos sobre qué significa, ¿no? Importante, la primera declaración de danzas rituales en el Estado español fueron las danzas de la provincia de Huelva, que fueron en el 2011. Una cosa importante es que en algunas provincias nos encontramos que son varias las danzas que están protegidas y en otros casos son una sola danza. Por ejemplo, si analizamos La Rioja, vemos que la única danza es la de Anguiano. O si analizamos Extremadura, la única danza es la de la Virgen de la Salud. Realmente, desde mi punto de vista, lo más interesante es que todas las danzas que forman parte de un territorio determinado, pues estuvieran protegidas por ley. Por eso pongo ahí lo de individual y colectiva, porque en algunas provincias son todas las que hay y en otros son solamente algunas, ¿no? Evidentemente, las diferentes tipologías y también las diferencias entre danza, lanzadores y otros aspectos que no vamos a entrar a analizar y que creo que son importantes tener en cuenta, ¿no? En esa relación de esa protección de las danzas, un aspecto importantísimo tiene que ver la relación entre ritual, tradición y patrimonio. Cuando estamos hablando de danzas, de estas danzas que están protegidas, estamos hablando de danzas que se dan en un contexto ritual. No estamos hablando de danzas que se dan en un festival folclórico, que eso es otra cosa distinta de las que estamos hablando actualmente aquí, ¿no? Evidentemente son danzas que son también analizadas desde una perspectiva patrimonial y que tienen que ver también con el concepto de tradición. Ojo, el concepto de tradición, como nosotros lo entendemos, estamos hablando de la tradición, que es un elemento que es dinámico, que es cambiante. Las danzas cambian. O sea, que no pretendemos que la danza que analizamos ahora sea la misma que hacía hace 30 años. Eso no ocurre. Y eso también forma parte un poco de los procesos y los cambios que son importantes tener en cuenta. Y por eso se van manteniendo en el tiempo, porque se van adaptando y transformando con el paso del mismo, ¿no? Diferencias también entre baile y danza. No es lo mismo una cosa que otra. No voy a entrar a definir ahora qué es uno y qué es otra, pero también es importante que lo tengamos en cuenta. Evidentemente, cuando estamos hablando de danzas rituales, pues no estamos hablando ni de danzas orientales, ni del mundo, ni holística, ni creativa, que está bien, pero no es de las danzas de las que nosotros estamos hablando. No podemos meterlas todas en el mismo saco. Os decía que es muy importante que estas danzas son danzas que se enmarcan en un proceso ritual, no en un festival folclórico. Y todo lo que trae aparejado, ¿no? ¿Veis? Ante la anterior imagen de Anguiano, como bien sabéis, la de Fregenal. Estas son algunas de las diferentes danzas de la provincia de Huelva. Muy interesante, si veis, las danzas que están protegidas en Andalucía son estas que se encuentran en la provincia de Huelva. El resto no están incluidas todavía ni protegidas. Es una de las cosas que estamos intentando que a ver si somos capaces de que así sea, ¿no? Un aspecto que también me parece muy interesante señalar es que casi siempre cuando hablamos de los danzadores, de los danzantes, de los lanzadores, nos olvidamos de una parte que es esencial, que es la música. Es decir, si no hay música, no hay danza. Y también sería muy importante analizar e investigar sobre cómo ha ido evolucionando no solamente las músicas, sino también los instrumentos y las personas que ejecutan este tipo de elementos, ¿no? ¿Os veis algunos detalles? La música es tan importante, no solamente en el momento en el que funciona la danza, sino también en el propio contexto del ritual, porque es la que se encarga en muchos sitios de avisar de que empieza la fiesta, de señalar cuáles son los momentos más importantes de ese proceso ritual y demás, ¿no? Afortunadamente, respecto al tema de la música, un aspecto importante es que, además de personas mayores, que son los que conservan esa tradición, pues cada vez también nos encontramos con gente más joven, que es, cuando hablaba antes del concepto de salvaguarda, que es lo más importante en la transmisión y el conocimiento y la continuidad de este tipo de expresiones tradicionales.
¿Veis? Hay imágenes de personas mayores y también hay personas jóvenes. Y además también es importante la incorporación en muchos casos de la mujer, que también es un elemento que podríamos analizar y que es muy interesante respecto a las transformaciones que se están dando en algunas de estas danzas rituales. Algunos aspectos también muy interesantes que tienen que ver con los propios instrumentos, que hay el tambor, la gaita, que se utiliza en este caso en Hinojales, en la Sierra de Huelva, o este tipo de castañuelas que vosotros las conocéis mejor que yo y que también son parte importante. Otro aspecto importante es que en algunas danzas, sobre todo en el caso de la provincia de Huelva, solamente había un tamborilero y ahora cada vez hay más tamborileros, se suman. Otro aspecto muy importante, que solamente me gustaría señalarlo, pero que también es importante, es el prestigio o lo que significa ser tamborilero, cómo ha pasado con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Es decir, antes los danzadores o los que interpretaban la música, en el caso de la provincia de Huelva, siempre eran las personas de clase más humilde, y ahora afortunadamente las cosas han ido cambiando, en el caso por lo menos de Huelva, y el ser danzante o el ser tamborilero pues no tiene las mismas connotaciones que tenía hace unos años, ¿no? Este es un ejemplo de la única danza, en el caso de la danza del pandero en Cinasola, que es interpretada por mujeres y además en la que no se utiliza ni el tambor ni la gaita, sino que se utiliza el pandero cuadrado. Importante también en los últimos años la creación y recuperación de nuevos grupos de danza. Esto pasa fundamentalmente en la parte de la provincia de Huelva, también elementos importantes. El tema del significado que tienen los propios danzantes, es decir, se crea entre los propios danzadores, se crea una especie, yo digo que como cuando uno iba a la mili, esa quinta que se formaba con una edad determinada, yo creo que los grupos de danzadores también forman una especie de grupo muy interesante, siempre se acuerda que fue danzante de aquel año, de este año, son aspectos también necesarios. Desde la salvaguarda, desde mi punto de vista, uno de los aspectos importantísimos tiene que ver con la transmisión y con la continuidad. Y si los niños no están implicados en estos elementos, pues no sabemos quién será el que la continúe. Por eso es muy interesante y cada vez observamos más este tipo de imágenes, ¿no? Los niños prestando atención a cómo los mayores interpretan los diferentes movimientos de la danza. Pero no es exclusivo de Huelva ni de Extremadura, sino que también, como podéis observar en vuestro pueblo, pues también hay una cantera ahí que creo que es necesaria y es obligatoria para que este tipo de expresiones pues, se sigan manteniendo, ¿no? Un aspecto importantísimo respecto a las danzas tiene que ver con el significado y con los cambios que se han dado en lo que significa la danza para la propia población. Aquí tenemos algunos aspectos, revitalización de estas danzas, han pasado de significante a significado, han pasado también a convertirse en referentes identitarios de las localidades en las cuales existen, procesos de patrimonialización que tienen que ver con las declaraciones y por último porque tienen relevancia también dentro del propio imaginario colectivo de la población. Este tipo de elementos se pueden ver, pues como veis, cada vez nos encontramos con más esculturas dedicadas a los danzantes, los danzadores, los lanzadores y además imágenes o esculturas que están en sitios céntricos de la población. En otras ocasiones también nos encontramos con que algunas de las calles de estos municipios tienen el mismo nombre, dan nombre o a las diferentes mudanzas que se ejecutan o incluso a los danzadores, o la imagen de la izquierda que corresponde a la danza de Hinojales, en la que el ayuntamiento le hizo esta especie de llano que se llama o empedrado en la puerta de la casa del tamborilero, que nos da pie también para entender la relevancia que tiene, o como vosotros bien sabéis, como veis casi que a diario, ¿no? Por la propia cuenta de los danzadores, que cualquiera que venga pues le llama la atención de cuando ve una calle y dice cuenta de los danzadores, bueno, pues que mínimo que pregunte y se entere un poco de qué significa esa la cuenta de los danzadores, sobre todo si no vienen las fechas de la fiesta, ¿no? También la aparición en los propios programas de fiesta de los danzantes, además de las propias imágenes, exposiciones de todo tipo, fundamentalmente en algunos de los museos. Otro tipo de eventos, fijar la imagen, las noticias, la danza del lechón protagonista del cupón de la 11 del sorteo del 8 de mayo. Bueno, pues esto también nos da pie a pensar y a reflexionar sobre cómo ha ido cambiando qué se entiende sobre la danza. Muy interesante este mapa de la Rioja turística, en el cual podéis observar cómo la danza de Anguiano aparece también representada. Un aspecto importante es que este tipo de danzas
han pasado y ya no solamente se ve desde el punto de vista turístico, sino que también se observa desde el punto de vista patrimonial, que creo que también es un aspecto interesante sobre el que podríamos después debatir si queréis, ¿no? Y os decía que parte de esta salvaguarda, pues evidentemente tiene que ver con la investigación. Sin la investigación difícilmente podemos llevar a otros procesos de identificación y transmisión de este tipo de expresiones, ¿no? Pues ahí veis algunas imágenes. Y también me parece que es muy interesante porque cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos centramos única y exclusivamente en la parte de la danza, en la parte de la fiesta. Pero para la salvaguarda de estas expresiones también hay que tener en cuenta el patrimonio inmueble y el patrimonio mueble vinculado con estas expresiones. Evidentemente, pues la ermita es un elemento inmueble que tiene que ver mucho con la continuidad de este tipo de expresiones. Pero también todos los bienes muebles que podemos encontrar en su interior. Dentro de esos bienes muebles pues también se encuentran todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, con la ropa, con toda la indumentaria y ese tipo de elementos, ¿no? Un aspecto importante de la danza es que partimos no de la individualidad, sino desde la colectividad. Aquí lo que interesa, lo que importa es el colectivo, y el colectivo que está formado por danzadores, por músicos, por colaboradores y en general por todo el pueblo de Anguiano, que es el que le da forma a esta danza, ¿no? Algunos detalles, algunos elementos que no sé cómo, pero yo creo que articularemos de alguna forma para que toda esta documentación pues hagamos llegar a algún lado y que esté disponible. Aspectos también tan interesantes, ¿no? Como la propia tema de los zancos y cómo cada uno le pone sus nombres, detalles de los cuales después Juan va a hablar de ellos y no me voy a extender. Y solamente me gustaría terminar diciendo que, bueno, que la declaración de bien de interés cultural, más que un danza de Anguiano, continúe en el tiempo y solo continuará siempre y cuando el pueblo de Anguiano se sienta identificado con esta expresión, con esta danza, que mucho más allá de su aspecto turístico tiene que ver con su forma de ser y con su forma de sentir. Muchísimas gracias y después si queréis hablemos un debate para hablar sobre... Y al Ayuntamiento de Anguiano la recepción y la acogida tan gratificante que he tenido. Yo no tuve el placer de venir el año pasado a ver la danza de Anguiano, pero bueno, la conocí en Fregenal. Yo estuve por primera vez en Fregenal, conozco a Juan Andrés desde el 2004, que es cuando empezaba yo a investigar las danzas de palos en la provincia de Segovia, que es el estudio que yo vengo realizando desde el 2004. Bueno, pues en el 2004 empezó mi estudio y fue en el 2016 cuando fui invitada nuevamente por Juan Andrés y en este caso, pues claro, el estudio de las danzas de palos estaba completado y es cuando pudimos compartir todo el material que habíamos recogido en la provincia de Segovia. A Juan Andrés le he dicho muchas veces que yo fuera a Fregenal en el 2004 cuando yo empezaba la investigación. Eso fue importante para mí y para todo lo que ha sucedido después. Y que en el 2016, que es cuando la Diputación de Segovia me da una beca para estudiar la danza y el rito en la provincia de Segovia, que sea en el 2016 cuando Juan Andrés me vuelve a invitar, es cuando conozco a Jesús Mari y el trabajo que nos presentó de la danza de Anguiano, y es donde conozco también al resto de los compañeros que han venido, y eso también va a condicionar para bien todo el trabajo que yo pude realizar para terminar de completar el trabajo de las danzas rituales en la provincia de Segovia. Mi trabajo en Segovia empezó con las danzas de palos. En todas estas comidas que hemos compartido desde el otro día, pues vamos preguntando, en Anguiano hay danza, y en el pueblo, y en el pueblo, y en el pueblo. Bueno, pues nuestra sorpresa es que en los pueblos de alrededor también hay danzas, y eso mismo me sucedió en la provincia de Segovia. Los pueblos que aparecen en blanco son pueblos que sabemos que tuvieron danzas en su momento, pero que las han... No, que quería coger el puntero con el que ahí. Ah, no. Las que están en blanco están desaparecidas, pero las que están en negro las mantienen en activo. ¿Qué poblaciones hemos considerado nosotros? Pues todas aquellas que mantienen las danzas en contextos rituales, es decir, nosotros también todo lo que esté alejado de lo que es el contexto ritual y se fundamenta en el espectáculo no ha formado parte del estudio. Entonces, en este caso son 33 localidades, cuando hice el trabajo fueron 30, pero bueno, parece que el orgullo patrio de los pueblos ha hecho despertar danzas que estaban dormidas. A mí me gusta decir que están inactivas porque realmente no estaban perdidas, han podido ser
recuperadas. La provincia de Segovia, que si veis, la capital está aquí abajo, bueno, todo el mundo sabe dónde está la capital de Segovia. Bueno, pues el mapa de la provincia de Segovia lo hemos dividido en 3 partes: la zona de la sierra, la zona del llano y la zona de alrededor de la capital. ¿Por qué? Porque digamos que se influencian o se contaminan unos pueblos con otros y terminan por zonas teniendo características comunes. En todas estas poblaciones hemos llegado a recoger 268 danzas de palos, que por los 3 últimos pueblos que se han incorporado, pues tenemos unas 290 melodías que son paloteadas. Yo siempre digo, en Segovia no se palotea lo que no suena, porque si suena es susceptible de ser sustento de paloteo. ¿Qué sucede? Que la provincia de Segovia no solamente tiene danzas de palos, tiene otras danzas, como es el caracol, en algunos pueblos también llamado cruz, que sabemos que eran danzas de pastores, que desapareciendo los pastores y su ejecución, sobre todo en la época de Navidad, pues son danzas que han sido asumidas por la población. Tenemos también la danza del arco, que es muy popular en la zona de la sierra, y la danza del cordón. Pero el último trabajo, este es el último mapa, fruto del trabajo que yo hice con la beca de investigación. Todas estas son las localidades en donde hay una danza, porque aparte de danzas de palos y el arco, la cruz y el caracol, sabemos que también hay poblaciones que en ausencia de danzantes es el propio pueblo el que asume el papel de danzante y es el que sale a danzar, con lo cual la figura del danzante desaparece, pero lo que es la danza no. Cuando yo conozco a Jesús Mari, estaba en plena lectura de los libros de cofradías, que esta mañana en el Alledo hemos tenido una conversación muy interesante, y los que empezamos a leer libros de cofradía, pues yo para mí eso es un vicio porque no tengo fin. Entonces, la perspectiva histórica, entre otros muchos datos, que proporcionó Jesús Mari, pues a mí se me quedó patinando en la cabeza porque era todo lo que yo tenía entre manos para dar explicación a lo que sucede en la provincia de Segovia. Entonces, en la provincia de Segovia tenemos documentación desde el siglo XVI. Aquí he hecho un paralelismo entre lo que Jesús Mari, que bueno, tengo que decir que me acordaré yo creo que toda la vida de la exposición que hizo, muy bien presentada, con muchos datos, todos muy conectados, y bueno, pues para mí también sirvió de referente. Tenéis aquí una figura, yo le llamaba los protagonistas de la danza, es decir, no solamente tenemos los danzantes, sino que hay otra serie de protagonistas alrededor. Vosotros lo llamáis el cachiverri. Según nos informó Jesús Mari, puede tener una función burlesca de autoridad para delimitar el espacio de la danza o también como instructor. Y eso mismo lo hemos podido constatar en la provincia de Segovia. La voz del Zarragón la tenemos desde el siglo XVIII y es ese personaje burlesco, la zorra o el Zarragón. Pero también tenemos pueblos en los que se llama guión, maestro de danzas, o incluso en el siglo XVII y XVIII tenemos el término de gitano, que guió la danza de las gitanas. Es decir, había esa misma persona, que aquí vosotros decís del cachiverrio como instructor, que bueno, pues es el que guía a los danzantes. Incluso también tenemos datos de lo que se le pagaba al maestro de danzas por enseñar 3 danzas en un año a los danzantes. Es decir, que siempre va a haber asociado a la danza otra serie de protagonistas que también tienen su importancia. En la provincia de Segovia los danzantes suelen llevar, bueno, obviamente los zancos sorprenden. En la provincia de Segovia tenemos palos y castañuelas, pero hemos perdido por completo el uso de cascabeles, que sabemos que hasta el siglo XIX todos los danzantes que hemos podido documentar llevan cascabeles. Eso en la provincia de Segovia se pierde y nos quedamos sobre todo con las danzas de palos, que son las que copan actualmente el panorama virtual de la danza. Vosotros, según nos informó Jesús Mari, pues tenéis zancos, castañuelas y troqueados. En Segovia no se llaman troqueados, se llaman paloteos. Y en algún documento antiguo, toqueados, para referirse a los paloteos. Pero bueno, se está refiriendo al mismo toque con palos. Jesús Mari también nos hablaba de la dulzaina y el redoblante. Nuestras dulzainas son un poco más largas, están en fa sostenido y también están acompañadas por el tamboril. Anguiano tiene enaguas, la provincia de Segovia también mantiene el uso de las enaguas, pero solamente en 7 localidades, y son localidades que están todas juntas, están todas en la zona de la sierra, y es el reducto de enaguado que nos queda en la provincia de Segovia. El resto de los pueblos optan por lo que llamamos modelo napoleónico de calzón corto.
Y luego también nos habla Jesús Mario de los momentos para la danza. En Segovia los danzantes palotean o hacen las danzas del caracol o el arco en paradas a lo largo de la procesión, y en algún ejemplo, pocos ejemplos, los danzantes van acompañando durante toda la procesión, que es lo que llamamos marchas de danzantes. Antes de acudir a la iglesia o a la procesión, algún pueblo mantiene también los pasacalles de danzantes. Son pasacalles de autoridades en los que los danzantes y los mayordomos van a recoger al alcalde, al juez de paz, al cura, y van todos juntos. Entonces, ese pasacalle de danzantes, junto con las marchas de danzantes y el resto de las danzas rituales, pues es lo que conservamos ahora mismo en la provincia de Segovia. Lo que os decía antes, los géneros para dulzaina, tenemos de todo, ¿no? Tenemos marchas militares, tenemos bailables, que son los vals y polcas, tenemos muchas zarzuelas, tenemos cuplés, tenemos música popular urbana, todo el mundo conoce la canción de la raspa, el bote de vela también fue una canción muy popular en los años 60. También hay canciones que tienen un sustento religioso, hay muchas canciones de tradición oral. Joaquín Díaz tiene recogido que quizá hay determinadas canciones de la tradición oral que si no hubieran sido sustento de danzas de palos, pues a lo mejor como canción se hubieran perdido, pero como se utiliza el texto y la melodía para ensayar en ausencia de dulzainero, pues esas canciones las hemos mantenido. Y sobre todo hay muchas canciones sobre oficios, la panadera, la canastera, el barquillero. Bueno, pues llama la atención de los 290 casi paloteos que tenemos, pues tenemos un repertorio para dulzaina muy ecléctico. Yo he traído un ejemplo de paloteo. Es un pueblo de la zona de la sierra que mantiene un enaguado blanco y que palotea el cuplé de las moristillas. Las enaguas, bueno, pues tenían otras, el cura decidió que eran mejor todas iguales, todas blancas, con la faja roja y bueno. Yo en la provincia de Segovia lo que siempre he llamado la atención, y además se lo digo a los danzantes, porque después de llevar más de 14 años recorriendo la provincia, pues sobre todo con algunos pueblos tenemos una relación muy estrecha. Yo lo que más me sorprende es la felicidad de los danzantes cuando están danzando, el cómo disfrutan de la danza y la complicidad que tienen entre todos ellos. Bueno, pues hasta aquí quedó mi explicación, espero que haya sido agradable. Delante, pues, sumaría a esa osadía de una persona que no es lojano, que no quiere ni hablar y que lo que yo he visto, pero eso es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Porque hay dos cuestiones que son impactantes y se las comento aquí. ¿Cuál es la diferencia de un ritual y un espectáculo? La diferencia entre un ritual y un espectáculo es que en el espectáculo hay una separación entre las personas y el ritual. Estoy muy seguro que si a todas esas personas que vienen a ver vuestra danza, cuando salen, les preguntasen, oye, ¿cuántos danzantes? No lo sabéis. Les preguntasen, no lo sabéis, ¿no? Porque veis, un espectáculo, ese espectáculo que siempre muestra obsesivamente la televisión. Si repasáis todos los programas de televisión, siempre la cuentan. Pero bueno, muy pocas veces vemos otras cosas. Y eso hace que se construya una imagen a que vienen de fuera. A mí me llama mucho la atención cómo te parecía, os quedabais solos. ¿No? Eso es muy importante. En un ritual no hay diferencia entre actores y espectadores. Todos forman parte del ritual. No forman parte del ritual con nuestros silencios, con nuestros aplausos, con nuestras expectativas, por tanto, y eso es lo elemento fundamental de la danza de Anguiano, que es un ritual, Por tanto, dos cuestiones. A mí me gusta este tipo de escenas que os mostrado. ¿De qué manera tienen ese protagonismo? Por supuesto, yo me atrevo a decir, tal como he comentado, que cuando se está lanzándose por esa escalera, para aquellas personas que no son de fuera, es un espectáculo soberbio.
Por supuesto que sí, merece la pena, ¿no? Todo lo que significa ese riesgo, la amargura con la que se lanzan estos jóvenes al conejo, ¿no? Por eso el tema, y todo lo que significa la estética, el protagonismo, no lo cuestiono, pero hay otro elemento, ¿no? A nosotros, los antropólogos, me llamó la atención de qué manera la danza activa en este momento algo que es muy importante, sobre todo en poblaciones pequeñitas, como está pasando en Andiano, donde el despoblamiento nos está afectando, ¿no? De tal manera como precisamente uno de los rasgos fundamentales de todo ritual, cuando una persona participa en ese ritual a lo largo del año, la Semana Santa, una procesión, una romería, reafirma su pertenencia a la colectividad, aunque el resto del tiempo no pueda seguir viviendo. Eso lo tenemos los antropólogos muy analizado. Cuando las personas dejen de ver esos rituales ya no pertenecen al pueblo, pero mientras se participe esos rituales, aunque después tenga que estar fuera del pueblo hasta 350 días, sigue siendo del pueblo. La manera y la fuerza con la que se está utilizando este ritual a través de estas asociaciones, que me encanta, ¿no? Es un ejemplo magnífico de cómo un elemento que forma parte de esa tradición, de ese pasado, sigue teniendo una enorme fuerza en el presente. Es un ritual colectivo, comunal. Claro, cuando vemos estas imágenes, que no se ven ver, ese recorrido por las calles, ese aviso que se hace concretamente de que estamos aquí, ¿no? Me encantaría ver cómo los niños, las personas forman parte de ello, pero por ejemplo también esta fotografía, que me encanta, ¿no? Es un momento de juego, es un momento de diversión, es un momento de alegría, ¿no? En el cual, por ejemplo, las fotografías son realmente la camino a su que interesa a los antropólogos, ¿no? Y tengo las otras, ¿no? De qué manera automáticamente ese momento de la fiesta entra en el pueblo y todo el pueblo se activa con respecto al tema, ¿no? Por tanto, eso. Ese espíritu compartido, quiero atenerme a esos 15 minutillos que me han mirado porque es interesante, ¿no? Es extraordinariamente significativo esto que comentaba, ¿no? De qué manera los niños van formando parte de ese mundo, ¿no? Esos niños que recrean ese aspecto tan divertido, ¿no? Algunos un poquito aburridos, ¿no? Forman parte de ese mundo. Y después los dos aspectos que nos sorprendió enormemente, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿no? Os mostramos unas imágenes que a lo mejor, ¿no? La manera distendida, ¿no? En la que incluso esos componentes que forman parte de los religiosos, pues, se integran, se van integrando. Y después algo que también me llamó enormemente la atención, ¿no? Me llamó enormemente la fuerza y el significado que tiene esa plaza que hoy comentábamos en su medida tan pequeña, cuando está y que tan grande. Cuando uno ve esa casa, pero ¿cómo puede coger todo lo que coge aquí? ¿Cómo puede haber ese porro? ¿Cómo es que la gente? Pues es que no coge nada, ¿no? Así coge, ¿no? Pero llamativamente la mayor parte de los danzantes suelen invertirse en la casa. Y después una vez salen de la casa, es toda la plaza la que se convierte en el lugar. Incluso se podía meterse en la iglesia, ¿por qué no? Metemos en la iglesia, salen no, la plaza. Y el contexto que se crea en torno a la plaza, a nosotros nos ha llamado enormemente la atención. Se aprovecha para hablar, para encontrarse, para saludarse con las personas, y al mismo tiempo, bueno, tenemos esos danzantes, esas personas que hacen gala de la fuerza, de la habilidad que tenemos, pero también, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esa fotografías tan absolutamente potentes, ¿no? Que a mí me encanta el pelo que aparezca por aquí, ¿no? El momento en que se cambia, un momento de reto. Yo me atrevería a decir que esta es la parte de la danza que nos corresponde a nosotros, en el sentido incluso del ritmo, ¿no? Y esa expectativa, ahí tengo fotografías, pues esas hechas que van reflejando el momento, la fuerza. Me encantan las definiciones que hacen los danzantes, si es arriesgado, si es valeroso, si es miedoso, ¿no? Toda una cantidad de términos que los tengo todavía anotados en ese cuaderno de campo, solo identificar y personalizar esas personas. Y terminado ese momento, automáticamente llega ese momento de despertar. Esa plaza, ese entorno. Ahí es el día. Evidentemente, esta escena que estoy comentando, pues la madre, hay que ayudar precisamente que vaya construyendo ese espacio. La procesión. Sorprendentemente, la procesión solo soy nosotros. ¿No? Ese recorrido por las calles, de hecho, llamativamente es casi uno de los momentos más monótonos. ¿No? La procesión es muy repetitiva, pero muy coloquial, no hay orden, algo que nos encanta. Aquí no va la rudería, no va el cura adelante, con todo mi respeto, ¿no? Estamos hablando, sino que lo que estamos es una amalgama de gente que se entrelaza, ¿no? Una amalgama de gente donde automáticamente, pero con algunos momentos muy llamativos, ¿no? Que hablan de la historia. ¿Por qué? Precisamente la danza se interrumpe y automáticamente empieza a haber un poquito de ese esfuerzo cuando levantáis, cuando ante las casonas, las tres grandes casonas, evidentemente.
danza no solamente es el momento del presente, sino también la memoria. A veces se nos olvida la memoria, pero nos queda el ritual. Una de las funciones fundamentales de los rituales, que son unos depositarios de vida que a veces cuando ya estos nobles han desaparecido, sigue todavía recordándonos porque simbólicamente, ¿no?, en esos momentos determinados ofreceréis nuestros lugares, ¿no? Ya nos está indicando cosas. Podríamos sacar de algunas conversaciones que no es nada excepcional, ¿no? No es nada excepcional que esa danza humilde, sencilla, cuando aparece siempre el espacio en el que aparecía la nobleza, que aparece el poder, el ayuntamiento, automáticamente cambia, ¿no? Porque a fin de cuentas las danzas tienen que reflejar la estructura social, lo que significa el poder, el cambio social. Tanto es interesante, bueno, y lo que muestro. Para mí también muy interesante ese momento, muy bonito, en el cual por un momento los danzantes se integran, forman parte y son ayudados por ese mundo cotidiano, como suele aparecer en esa fotografía, la extraordinaria belleza del entorno, ¿no? Por supuesto, todos estos momentos de distensión, ¿no?, en los que solamente son códigos para vosotros, nadie entiende a qué se refiere este hombre, nadie entiende, hay que ser muy del pueblo, ¿no? Pero nos está diciendo que esa es la fiesta nuestra. Esas alusiones que hace a personas de acontecimientos, donde lo explican no nos enteramos, pero es que no es nuestra obligación, esa es vuestra la parte del ritual, es la parte de la fiesta. Lo que he dicho es el proceso de los niños, esa manera en cómo realmente, ¿no?, se va empatizando, se va participando con respecto a ello. Y otra gran sorpresa, ¿por qué cuando llega este momento del procreado prácticamente casi no queda nadie? Es una de las que sorprende, es decir, en un momento determinado en el cual esa plaza, y entonces automáticamente, cuando es una fuerza espectacular, ¿no?, casi porque deberíamos avisar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ya desaparece esos saludos, esa parte que estamos hablando de arriba, el troqueado, que también lo voy mostrando, cuando vais recorriendo, ¿no? Cuando vais recorriendo lo que son los bares del pueblo, ¿no? También nos está hablando, por lo tanto, de qué manera esa danza no solamente forma parte de un contexto ritual, religioso, vinculado a lo que es nuestra devoción a la Magdalena, sino también de lo social, ¿no? ¿De qué manera? Y puedo repetiros que son elementos que no aparecen, no suelen aparecer. No vaya a creer que es una excepción. Todas las danzas que nosotros hemos analizado, una de las características que siguen siendo muy fuertes es que son profundamente locales. Es el momento en que se activa. No conocemos todavía, las danzas no son, por lo menos en Andalucía, yo creo que vosotros un espectáculo que cuesta trabajo acercarse como una Virgen del Rocío o como una Semana Santa, son ocasiones en las que se van activando. Bueno, para ir terminando, quiero deciros con el tema, que este tipo de elementos, que te llaman la atención, muy interesante, entra en lo cotidiano, y también en esta fotografía me encanta, ya se va, ¿de acuerdo? Ya queda la plaza detrás, y ahora los danzadores van a recorrer esos puntos de encuentro. Ya van solos, ¿de acuerdo? Ya van solos, pero siguen siendo danzadores. No porque ya no lleven tancos, no porque ya no tienen, son tan danzadores. ¿Y de qué manera, si vosotros recargáis esa carga de emotividad, hemos visto? Sí, muchas gracias. Bien, como final yo voy a ser muy breve. Decir que mi campo de trabajo proviene de la antropología y trabajo en la administración, en este caso la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura, y me he dedicado, entre otras cosas, al impulso de declaraciones BIC, de Bien de Interés Cultural, pero no soy especialista en la temática de las danzas rituales. Me une a todo esto, primero, que yo soy natural de Fregenal de la Sierra, un pueblo donde hay una de esas danzas que está declarada como bien de interés cultural, y también el haber participado en la, bueno, digamos, coordinación de algunas de las ediciones que se vienen celebrando desde los años 80, no desde aquella, porque yo en aquella época era muy joven, pero sí en las posteriores. Y yo simplemente quería hacer un apunte de cómo puede cambiar la percepción de una persona de un fenómeno de estas características, tan rico, tan polifacético, tan multidimensional, cuando pasa de las emociones digamos, a la óptica pues, científica, nomotécnica, como diríamos en la antropología, ¿no? Yo, evidentemente, soy antropólogo, pero también soy persona, soy digamos, un individuo socializado en un contexto determinado,
y mi actual percepción de la danza es completamente distinto a como era antes de analizar lo que se explica, de las gafas de la antropología. Y esto es muy interesante, porque la antropología que puede aportar en estas cuestiones, bueno, la antropología persigue la explicación de determinados fenómenos, intenta de alguna manera conquistar un objeto de estudio. En el caso de que partamos de la base de que puede ser una ciencia, yo creo que puede y debe ser una ciencia. Hay otras corrientes que piensan que no, que nos deberíamos dedicar únicamente de alguna manera a interpretar lo que hace la gente, lo que dice la gente, pero también hay posibilidad de abstraerse de esa realidad sentida de forma epitelial, de forma emocional, y analizar las cosas desde otra óptica más prosaicas. Evidentemente, mi paso desde la visión emocional a la antropológica ha sido muy rico, muy interesante, porque si hablo de mi persona en un contexto en el que yo había sido socializado, pues ¿cómo veía la danza? Pues veía la danza, en este caso la danza de la salud, como vosotros podéis ver, la danza del Ganguiano, como un fenómeno tan profundamente metido en mi entresijos emocionales que yo no necesitaba ninguna explicación. Bueno, la respuesta, si me hacían una pregunta sobre algo de la danza, pues yo respondía porque sí. Es decir, la respuesta porque sí tiene algo bastante interesante, es bastante más complejo de lo que parece cuando se habla de las emociones. Para que algo arraigue en la memoria colectiva, pues es imprescindible que se sacralice, ¿no? Y cuando digo sacralizar no me refiero necesariamente a elementos de índole religiosa, ¿no? Sino algo que no se cuestiona. A mí, sinceramente, cuando yo me emocionaba y lloraba viendo la danza de la salud, en Fregenal, no necesitaba pues, saber si era muy antigua, no necesitaba saber si había muchas investigaciones acerca de por qué existía esa danza. Era algo de mi pueblo y me bastaba con eso, nada más. Recuerdo vivamente un momento en Trujillo, cuando se celebraba el Día de Extremadura, uno de los pocos momentos en los que se sacaba la danza de su contexto ritual. Yo eso no lo entendía, porque lo vivía desde las emociones, y yo observaba con mi mentalidad de quinceañero, ignorante, pues a personas que se burlaban de la danza, porque la danza de la salud había salido en ese momento del pueblo, y había ido a participar en unos factos donde se celebraba el Día de Extremadura, el Día de la Comunidad de Extremadura. Y a mí, bueno, pues recuerdo que me tocó especialmente mi fibra sensible ver a unas personas burlándose de los danzadores. Fue algo realmente que me tocó en la fibra sensible. Yo aquello no lo comprendí. Ahora lo puedo entender por la sencilla razón de una de las cosas que me enseña la ciencia social, en este caso la antropología, de las danzas rituales, es que tienen poco sentido fuera de su contexto ritual. Yo en aquel momento, en ese contexto, era incapaz de entenderlo, ahora sí. Por lo tanto, detrás de las burlas de esas personas, pues había ese componente que yo en ese momento era incapaz de descifrar. Por otro lado, a mí me seducía la idea de que aquellas danzas fueran, como decían algunos arqueólogos atrevidos en aquel momento, de origen celta. Había una obsesión por los celtas en Fregenal y se decía que aquellas danzas eran de origen celta, que aquello se perdía en la noche de los tiempos, que buscar los orígenes, eso tenías que derrotarte prácticamente a los Menetapuercas. Bueno, pues realmente otra de las cosas que te enseña la antropología es que las cosas, bueno, tienen algún origen. Alguien se las tiene que inventar, porque estamos hablando de ciencias sociales, no de esoterismo. Si creemos en esoterismo, pues bueno, para eso, eso puede ser respetable, pero desde luego analizar desde esa óptica una realidad de este tipo, pues nos va a conducir a poco. Por otro lado, también te ayuda a entender lo que han comentado los compañeros, los contextos rituales, lo que va más allá de la danza. Elementos que incluso para el nativo pueden estar fuera, porque se hacen de forma, digamos, no estoy diciendo que los seres humanos seamos autómatas, pero sí de alguna manera, durante nuestro proceso de interiorización de unos códigos, hacemos unas cosas y no tenemos por qué ser capaces nosotros de explicarlas, ¿no? El código lo puede tener desde fuera, el que analiza las cosas desde fuera. Por eso, cuando yo pasé de la perspectiva emocional a la perspectiva, digamos, antropológica a la hora de analizar una danza como la de mi pueblo, pues de alguna manera se me empezaron a crear algunos mitos, que ni eran tan antiguos como decían, que para eso había una explicación, que la danza ni mucho menos era la misma en el año 90 que en el siglo XVIII, que era bueno, cuando se tenían documentos de que existía esa danza por
por la cédula de prohibición de Carlos III de ejecutar esas danzas en el interior de los templos. También que habían cambiado de significado, lo que yo veía como algo que interiorizaba al pueblo hasta 12 décadas antes, fue algo bastante denostado, bastante incluso ridiculizado. Era un momento en el que el pueblo empezaba a despoblarse, porque bueno, el primer gran éxodo que tuvimos en la zona del suroeste de la provincia de Badajoz, como en muchas zonas del estado, fue a finales de los años 50, pero hubo un segundo éxodo también muy importante a partir de los años 80, y de alguna manera, pues esos referentes se pierden. Y hay gente que en ese momento empieza a estar concienciada por sus elementos identitarios y de alguna manera intentan recuperarlos, intentan que eso cambie de significado, intentan que el pueblo pues sea partícipe de eso, ¿no? Incluso las personas que hasta hace 2 días denostaban estas danzas por considerarlas algo absolutamente anacrónico, sin mucho sentido, después se apropiaban simbólicamente también de eso, ¿no? Por lo tanto, las gafas de la antropología permiten analizar las cosas desde esta óptica multidimensional y también te hace o te incita a conquistar un objeto de estudio que hasta entonces estaba invisibilizado, porque yo esas cosas las veía simplemente desde la emocionalidad. Y bueno, para mí el haber participado en la coordinación técnica de esta jornada también ha sido un placer, porque he aprendido mucho de los compañeros, de Juan, de Vicento, por supuesto también de Andrés, que lleva muchísimos años en estas lides. Y para mí ha sido una experiencia importante el analizar mi propia casa, pero desde una óptica diferente. Y al venir a Anguiano también he tenido esa sensación, ¿no? de que la celebración, el ritual que tenéis es tan rico en matices y en significado que necesitaríamos hilos de tinta para poder hablar de esta celebración. Es algo muy metido en los expresivos de vuestro referente, al igual que la danza de la segunda, la gente de zona de Fregenal. Y yo pienso que en un contexto como este de despoblación rural, de pérdida de adscripción a los territorios, de desacopio territorial, porque los recursos no están en el entorno, sino que están fuera, por todo aquel elemento que sea capaz de sumar y no de restar, es importante. O sea, las tradiciones son importantes no porque se pierdan en la noche de los tiempos, que no se pierden, sino porque nos ayudan a conectar el pasado y el presente. Y también nos ayudan a comprender que aparte de existir el tiempo lineal, ¿no? El tiempo que nos conduce a la muerte, a la que todos estamos abocados, pues también existe un tiempo cíclico que nos dice que cuando nosotros desaparezcamos como individuos, pues las cosas van a seguir, ¿no? Con sus cambios, sus transformaciones, evidentemente, y eso creo que es importante en los tiempos que corren, ¿no? Simplemente era eso. Muchísimas gracias.